Buen día, estudiantes del Colegio Miguel Servet, tercer año técnico. Sean bienvenidos a una clase correspondiente a práctica profesional. Bueno, hemos estado hablando de los requisitos que debe cumplir un comerciante individual para el momento del registro. Hemos dicho y clasificado por activos cuáles son los tres tipos de comerciante individual, pero hasta este momento no hemos hecho el simulacro de cómo hará el grupo de tercer año técnico para determinar el total de activo que va a tener su empresa. Este día nuestra clase es muy importante ya que casi que hablamos de el punto importantísimo de partida que vamos a tener. Bueno, vamos a tratar entonces el tema del activo de la empresa. ¿Cómo determinar el activo de la empresa? Hay muchos rubros que cuentan como activo de la empresa. Lo primero es, hay que considerar si el propietario o comerciante cuenta con inmuebles. Técnicamente, si lo llegara a hacer, casi estamos hablando de un comerciante que contará con un valor elevado, ya que de tener un terreno, una casa o un local, esto elevaría drásticamente su activo por el valor que tenga el terreno, por el valor que tenga la casa, evidentemente, o el local. Casi que con esto estamos hablando de que tercero técnico, si tercero técnico dice que el comerciante o dueño de la empresa es propietario de un local, solo con eso estamos hablando alrededor de $20,000, por ejemplo, que podríamos estar colocando acá. Dentro de este rubro vamos a tener todos los bienes inmuebles que le pertenezcan al comerciante, siempre y cuando sean utilizados para su actividad comercial. Aquí les dejo una tablita. Técnicamente es decisión de cada grupo o de cada persona si va a trabajar como comerciante individual, qué tipo de inmuebles va a decir que va a contar. Nosotros, tercero técnico, vamos a trabajar con un comerciante que tenga en propiedad el local o el terreno donde esté fungiendo como comerciante. Así que esto me va diciendo que las cosas que puedo considerar o no, por eso es que no todos los grupos van a tener el mismo activo, porque alguien va a poner un local de 20,000, otros un local de 30,000, otros un terrenito quizás nada más de unos $2,000, etcétera. Como segundo rubro considerable tenemos la maquinaria, equipamiento y vehículos. ¿Qué puede considerar el comerciante como activo? Por ejemplo, un vehículo que sea destinado para alguna actividad directa del rubro al que se dedica, un camión de entrega de mercadería, por ejemplo, Prado, Omnisport podrían ser empresas individuales y cuentan con camiones para transporte de mercadería, ya sea para su propia bodega o ya sea para despacho de cliente. En el caso nuestro también podemos registrar las computadoras que se esté usando para la atención al cliente, para el control del sistema computarizado, entre otras cosas. Así que aquí podríamos agregar otros miles de dólares, ya si una persona no cuenta con local, ni terreno, ni casa, ni vehículos, ni camiones, tampoco trabaja con computadoras. Entonces, porque alguien se va a estar preguntando, bueno, y entonces, ¿quiénes son los que logran tener un activo de 1,000, de $2,000? Existen empresitas, existe gente que solamente va a negociar con su producto. Bueno, ahora vamos al resto. Saldos en cuentas bancarias. ¿Cuánto hay en el banco? ¿Cuánto usted tiene en el banco? ¿Verdad? Y aquí vamos a poner el total. Si vamos a simular cuentas bancarias del propietario, ¿cuánto dinero usted tendría en efectivo? Y aquí entra las personas que solo cuenten con producto o animales para vender. E incluso cuentas por cobrar. Por ejemplo, si alguien le debe dinero y usted tiene un documento que demuestre que en cierta fecha usted tiene cobrabilidad o puede cobrar, entonces eso funge o cuenta como un activo. Así que luego vamos a, tercero técnico va a sumar lo que haya decidido cada quien poner. Alguien va a poner quizás que el propietario de la empresa tiene unos, ¿qué? $5,000 en el banco, alguien no le va a poner nada, alguien solo le va a poner 1,000, alguien le va a poner 10,000. Eso va a quedar a decisión. Pero como pueden notar, ya no quedaríamos a ver qué pongo o qué considero, sino que obviamente está normalizada las tablas que vamos a utilizar para determinar nuestro activo. ¿Qué va a pasar con lo que digamos? Primer escenario. Por ejemplo, alguien colocó solo cantidades pequeñas en las tablas anteriores. El propietario no tenía locales, el propietario no tiene cuentas, el propietario carece de efectivo, solo tiene unos $200 y unos 800 en negocio, etcétera. Entonces, ¿qué le corresponde? ¿Qué es lo que tiene que tener? Si recuerdan esto, este activo es mucho menor, entraría entonces en la primera categoría de los comerciantes individuales, donde decíamos que estos empleados, estos comerciantes solamente van a tener que llevar obligatoriamente, tener NIT y registrarse en la alcaldía. Pero también tenemos estos registros opcionales que los pueden hacer si desean, ¿ok? Si desean, tienen estos otros tres, pero los obligatorios para ellos, como decíamos en el teórico, son estos pasos, ¿ok?
Entonces se cumple la teoría completamente. Y vamos a notar algo, notar de que es alguien que tenga un activo de 1000 y que no tiene empleados. ¿Cuáles, por ejemplo? Aquí dice constancia de inscripción en el Ministerio de Trabajo no es obligatorio ya que no tiene empleados. Obviamente la AFP no sería obligatorio porque no es empleado. ¿Por qué la AFP no está? Porque aquí dice, profesor, ¿por qué en este listado no aparece la AFP? Porque aquí dice opcionales, o sea que lo podría hacer, pero en el AFP no se puede registrar si no tiene empleados, por eso es que no le aparece ni opcional ni obligatorio. Es un paso que este tipo de comerciante no pudiera hacer. Ahora vamos a el mismo activo, pero ¿qué pasaría si tiene empleados? El mismo tipo con empleados, podría pasar. ¿Cómo va a tener empleados? Bueno, mire cómo cambia la lista. Va a tener que contar con el NID, con el comerciante, va a tenerse que registrar en el seguro, va a tener que estar en el Ministerio de Trabajo y en cualquiera de las AFP, como sabíamos, ¿verdad? Y esta teoría se cumple. Todo lo que es de trabajador, todo esto, mire, todo esto es para el trabajador. Eso significa que son las prestaciones laborales, ya que tiene empleados, las que tiene que registrarse, ¿ok? Y luego estas son las que son opcionales. Nos quedan las opcionales. Ahora, si se dan cuenta, hemos visto la diferencia entre los dos capitales, mismo capital, mismo activo, pero con y sin empleados. Ahora vamos a ver qué ocurre con el de $3,000. El de $3,000, como bien sabemos, cae en el segundo tipo de comerciante individual, pero este no tiene empleados, solo va a tener que llevar la alcaldía, el NID, como en el primer caso, y se le agrega la tarjeta del IVA, ¿ok? O sea, la autorización de correlativos, de facturas, todo lo demás, y le quedará como opcional lo siguiente. ¿Por qué no le aparece todo lo del seguro, AFP y Ministerio de Trabajo? Porque no tiene empleados. Vamos a ver en qué cambia en el caso de los empleados. Vemos lo mismo, vemos NID, tarjeta, vemos lo de la alcaldía y volvemos a agregar todo lo que corresponde a las prestaciones laborales, ¿verdad? Seguro, el AFP y estar inscrito en el Ministerio de Trabajo. Y luego tenemos la matrícula como un activo, como un paso secundario, como algo que él puede tomar la decisión de hacer o no hacer. Bueno, este punto, en esta clase vamos a considerar solamente estos escenarios. Luego en la otra clase debo analizar o vamos a tratar el caso de los $12,000 con y sin, para que veamos todo lo que debe hacer el de 12,000 ya formalmente. Muchísimas gracias, estudiantes del tercero técnico. Hoy hemos aprendido cómo determinar el capital de mi empresa, cómo voy a demostrarle al capital los criterios o a la gente los criterios que tomé para determinar el capital o activo que va a tener mi empresa y de esta forma clasificarla entre algunos de los 3 comerciantes individuales que podemos tener. Muchísimas gracias, estudiantes del tercero técnico.